Que el buen Dios traiga consuelo a tu vida, te dé paz en todo tu derredor, te conceda todas las peticiones y deseos de tu corazón, que te haga sobreabundar para toda buena obra. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. La palabra de Dios dice así: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Pablo escribió una carta con lágrimas. Ya le había compartido esto. Y cuando después de haber escrito esta carta con lágrimas la escribió en Éfeso. Después de haber escrito esta carta salió corriendo, huyendo de Éfeso porque eh, a Pablo lo querían matar en Éfeso. Sí, un tal platero llamado Demetrio que provocó eh, eh, el levantamiento de la comunidad contra el mismo Pablo, ¿eh? Sí, entonces a Pablo le tocó salir huyendo de Éfeso. Pero quien llevaba la carta realmente era Tito. ¿Quién es este personaje? Bueno, vamos a encontrar entre las cartas de Pablo una carta que él le escribe a Tito. Tito era un coequipero de Pablo, también joven, también pastor de una de las iglesias de ese Mediterráneo maravilloso en el cual Pablo estaba predicando. Sí, y entonces dice que él como predicador del Evangelio vio cómo se le abrieron las puertas en Troas. Sí, eh, cómo se le abrieron estas puertas en Misia. Realmente es el territorio para predicar el Evangelio de Cristo. Y esto es maravilloso. ¿Sabe? Un misionero, un predicador del Evangelio. Cuando lo más difícil es que se le abra la puerta para predicar. Por eso Jesús dijo que cuando lleguemos a un lugar y nos abran la puerta, allí tenemos que pernoctar, allí tenemos que quedarnos. Pero si nos echan, hay que sacudir las sandalias. Sí, ¿por qué? Porque con una puerta que se abra, es suficiente para sembrar, esparcir desde allí toda la semilla del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, una puerta se abrió. Pablo dice, una puerta se abrió, pero no pudo quedarse porque no sabía qué había pasado con Tito. Qué maravilloso esto. Tito no era hijo de Pablo. No creo que haya sido un familiar de Pablo. Tito era un joven, ya lo dije antes, eh, del equipo misionero apostólico de Pablo. Sí, Pablo se sentía responsable por Lucas, por Marcos, por Demetrio, por Timoteo, por Tito, por todos ellos Pablo sentía una gran responsabilidad. Sí, porque tanto como Timoteo como Tito y los demás eran como los heraldos, los mensajeros de Pablo para con las iglesias a los lugares donde Pablo por alguna circunstancia no podía llegar o no podía ir. Tito era de esos que estaba dispuesto a ir, que estaba dispuesto a llevar el mensaje.
Era de esos que se dejó guiar y formar por Pablo. Vino a ser también como Timoteo, de esos hijos espirituales de Pablo que ocupaban un lugar en el corazón especial, particular, en el corazón de Pablo. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero cuando dice no tuve reposo en mi espíritu, tuve ansiedad, tuve desespero. Ya le había hablado del sufrimiento, la ansiedad, el sufrimiento, la ansiedad, el desespero, también son producto del sufrimiento. Y esto no cambiará, insisto, hasta que Cristo no venga. Todos somos seres, el hombre, aún el creyente es un ser sufriente, sufre, padece por diferentes situaciones. Y Pablo no está ajeno a esta situación de incertidumbre. No sabe qué ha pasado con Tito. No sabe qué le ha sucedido realmente a su muchacho. No sabe realmente qué le pasó a este joven Tito. Sí, Pablo decidió volver a Macedonia. Y en esta decisión, mm, viendo que su problema con la iglesia de Corinto persistía, Pablo decidió darle un tiempo a la iglesia y fue donde le mandó la carta con Tito y se encaminó hacia Macedonia. Y entonces es cuando la palabra dice que se detuvo en Troas. En Troas, Pablo sintió lo que yo les he dicho, la frustración. Tenía todo para predicar, pero había algo que no lo dejaba predicar. Y ese algo no estaba en el exterior. Estaba en él la preocupación por qué le había sucedido a Tito. Estaba muy preocupado, estaba ansioso por lo que le había pasado a Tito. Pero es importante porque la iglesia nos dice que Tito se encontró con Pablo. Sí, Tito se encontró con Pablo en Macedonia. Pablo tuvo que abortar la misión, la puerta que se había abierto en Troas. Pablo tuvo que dejarla así abierta porque no tenía paz, no tenía tranquilidad. ¿Sabe? Y yo insisto, esto tiene que ser frustrante, tuvo que haber sido frustrante para Pablo. Alguien que tenía pasión por el Evangelio, alguien que tenía pasión por el reino, alguien que vivía por y para la palabra de Dios, alguien que continuamente llevaba la antorcha del Evangelio y del mensaje de Cristo, llueve, trueno, relampaguee. Óigalo bien, tener que dejar esa puerta ahí, tiene que haber sido frustrante, pero la preocupación vino a ser mayor cuando no sabía qué había pasado con Tito. ¿Sabe? Esto me pone en perspectiva, porque Pablo tal vez empezó a preocuparse eh, por si a Tito lo habían matado, lo habían encarcelado, o alguna fiera salvaje por el camino lo había destrozado. En cualquiera de los casos, Pablo vendría a hacerse sentir culpable de esa situación. Y es que a veces suele pasar esto con nosotros, sentirnos tan responsable que llega un momento en que podemos decir si no lo hubiese mandado, si no se me hubiese ocurrido a mí darle esta orden, tal vez no hubiera pasado, no le hubiera pasado nada. Pablo no sabía exactamente qué había sucedido con Tito y esa era la gran preocupación, pero en su cabeza cavilaba sobre muchos temas, había muchas ideas en su cabeza.
para las cuales no tenía una respuesta. Había muchos enigmas en su mente. Pero tenemos que tener la seguridad y la certeza de que pase lo que pase, nada sucede sin que sea la voluntad de Dios, y nada sucede sin que sea parte del plan, del propósito de Dios. Sí, yo no estoy diciendo aquí que a Pablo le faltó confiar en Dios. Le estoy diciendo que esto del dolor, de la ansiedad, del desespero, de la preocupación, es parte de la condición humana. Es parte de esa condición humana. La preocupación es natural en todos nosotros. Pero pase lo que pase, le estoy diciendo, no podemos sentirnos culpables siempre y cuando estemos haciendo lo correcto, siempre y cuando estemos obedeciendo a la palabra, estemos en el camino. No podemos sentirnos culpables de lo que pueda suceder. No somos nosotros quienes tenemos los hilos de la vida, no somos nosotros quienes tenemos el control de lo que acontecerá. No somos nosotros quien controlamos el tiempo y los sucesos dentro de él. No, no podremos controlar nunca el tiempo. Si bien en nosotros está la eternidad que Cristo nos ha dado, el tiempo no tiene potestad sobre nosotros, porque desde el momento en que aceptamos a Cristo somos seres eternos. Nosotros no tenemos control del tiempo. No sé si en esta mañana usted está entendiendo esto. Sabe, Tito llegó y se encontró posteriormente con Pablo, y esta reunión en Macedonia fue de mucho gozo para Pablo, no solamente porque pudo ver a Tito, sino porque Tito le trajo una noticia que llenó de gozo, de alegría a Pablo. Sí. ¿Cuál fue la noticia? Una noticia que haría sonrojar a Pablo, una noticia que dibujaría una sonrisa eh, única en el rostro de Pablo. Y yo me le imagino esa sonrisa bañada con lágrimas de gozo. La iglesia de Corinto, la iglesia de sus luchas doctrinales, de sus luchas éticas y morales, de sus luchas conductuales, se había arrepentido realmente. Sabe, la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y yo también te digo que hay gozo en el corazón de un líder, hay gozo en el corazón de un siervo cuando ve que regó la semilla, la esparció, esa semilla germinó, creció, floreció y dio frutos buenos. Yo no sé si cantaste lo que acabo de decir, pero hay gozo en el siervo del Altísimo, en el siervo de Dios. También cuando esos a quienes le ha enseñado la palabra, esos a quienes le ha venido trazando el mensaje del evangelio, a quienes les ha sido por años, reciben ese mensaje. Y empieza a ver vidas transformadas, empieza a ver vidas renovadas, empieza a ver vidas que se han convertido en nuevas criaturas en el Señor. En el corazón de Pablo había un gran gozo, no solamente porque la iglesia que estaba reprobando su liderazgo, que estaba rechazando su liderazgo, se había arrepentido, sino que ahora también lo estaban aceptando a él. Óigalo bien,
lo estaban aceptando a él nuevamente como su guía, como su líder espiritual. Unas relaciones que se habían roto por la dureza de las cartas de Pablo, no tanto por la dureza de las cartas de Pablo, casualmente por eso, porque las relaciones estaban rotas, Pablo envía estas cartas, esa carta, primera carta tan dura. Pablo escribió 4 cartas a la iglesia de Corinto, la verdad es que solamente tenemos 2. Pero sabemos que las cartas que no están en la Biblia fueron más duras que las que están en la Biblia. Y ver que los hermanos han vuelto al camino, se arrepintieron, decidieron aceptar y reconocer el evangelio que Pablo les había enseñado. Sabe, Pablo no estaba preocupado tanto porque lo rechazaran a él, sino porque estaban rechazando ese mensaje del evangelio puro y estaban haciendo del evangelio de Cristo un evangelio sincrético. Es decir, estaban mezclando el evangelio de Cristo con el paganismo que había en Corinto, con la religión, la adoración de Artemisa, de Artemis, la diosa de los corintianos. Pero ahora se han vuelto, ahora han reconocido el verdadero mensaje, ahora están caminando como deben caminar. Y esto es maravilloso. Sí, la percepción de Pablo, tengo que decirlo así, la preocupación de Pablo era grande porque llegó a pensar que aún los hermanos, la iglesia de Corinto, había matado a Tito. Posteriormente veremos esto en la iglesia romana, que mata indiscriminadamente a todo aquel que predique el Evangelio de Cristo. Los matará, los asesinará, los llevará a la hoguera, los quemará vivos, supuestamente en el nombre de Cristo, por predicar el Evangelio de Cristo. Esto es contradictorio. Si la iglesia de Corinto le hubiera hecho algo malo a Tito, vendría a ser una gran contradicción y vendría a ser una tragedia para el Evangelio de Cristo y para esa iglesia que, que se perdió. Sí, mis amados, la iglesia de Corinto no se perdió, pero aquella iglesia que decidió matar a los mensajeros del Evangelio de Cristo por años, por siglos, sí, esa iglesia todavía se encuentra perdida. Esperemos, esperemos que algunos de ellos verdaderamente se arrepientan y se vuelvan de todo corazón al Señor. Vuélvete a Dios, no te vuelvas a las iglesias, vuélvete a Cristo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.